tenemos al antígeno y la parte que ella va a llevar a su interior con todas las señales de estimulación para que se active o no se active. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos pesaditos de lunes a las 7 de la mañana, ¿verdad? Pero bueno, pues esto es por encima, tampoco que yo le voy a preguntar eso, es más genérico. ¿Ok? Muy bien, entonces se retrotranscribe, como ustedes saben, ese ARN, ¿verdad? Primario, después el ARN mensajero corta o edita todas las partes de las cuales ella necesita o no para que conforme toda esa célula T. Y posteriormente hace un polipéptido inicial con cadenas L, D y C, la parte liviana y la parte con la variable y la constante que tiene ese TTR. Y posteriormente se unen para qué? Para dar origen a qué? Al TCR que debe tener en su superficie para reconocer el antígeno a la cual ella se dio origen. ¿Sí? Muy bien. Esas células T, como le dije, ellas a nivel de tipo cumplen lo que se denomina mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir? Que cuando esos genes se están rearreglando, se les está dando todos los determinantes antigénicos. Y cuando ella tiene esa potestad de pasar de un segmento a otro a nivel de tipo, se va diferenciando. ¿De qué forma? De que inicialmente se le dan todos los genes para que reconozca el que es doblemente positivo, el CD4 y CD8, o en el desarrollo que ella se está produciendo. Una vez que ella pasa, existe lo que se llama una selección positiva o selección negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando ella se le ponen todos los determinantes antigénicos de nuestro organismo, ella no puede volverse reactiva contra ninguno de ellos. Si se vuelve reactiva contra ninguno de ellos, ella automáticamente elimina. Y posteriormente, como se dice, que si ella se vuelve en alguno de estos segmentos activa o se estimula, ella mutuamente sufre una lisis, es decir, se destruye. ¿Estamos claros? Si no, si ella lo reconoció, ella sigue para adelante. Pero en la medida que ella sigue para adelante, también se le diagnostica si ella va a ser TCD4 o TCD8. ¿Quiénes van a determinar esto? Los genes mediados por las citoquinas que limitan las señales. Entonces, una vez que ella ya, si la célula, ella logró pasar aquí, pero después reconoció un péptido propio, vuelve otra vez a la última lisis que le falta. Y una vez que ella va a salir madurita, entonces no hay lisis porque ella sale ya totalmente estructurada por un PCR con todos los genes y todos los codeterminantes. Y ella debe tener o correceptores a la circulación para que sea productiva ante la misma del cuerpo de ella. Ahora bien, la selección positiva es que si ella se vuelve reactiva, por supuesto, ella va a morir, es decir, se elimina. Si ella no se vuelve reactiva, ella va a pasar y sigue hacia su curso, ¿verdad? Y muchas veces falta de selección positiva, que quiere decir que ella en algún momento determinado no fue reactiva, pero cuando ella está saliendo se vuelve reactiva. Entonces ella allí es eliminada automáticamente. Es decir, el sistema inmunológico en el timo, en la célula T, nunca sale nada a la circulación si no está inmunológicamente desarrollada con una selección positiva y va a un antígeno determinado que fue el que la agregó. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, obviamente todo se da, como le dije, desde la corteza hasta la periferia, que es la sangre, para que le pueda salir inmunológicamente. Ahora bien, si nosotros abrimos no solamente el PCR, sino que si yo agarro y hago a ver qué es lo que tiene esa célula T dentro de su célula, dentro de su membrana, perdón. Vamos a ver que todos los genes de los cuales yo le hablé y todas estas capas de fosforilación, ¿qué van a tener ellos? No solamente el receptor del PCR, sino todos y cada uno de los cofactores que se tienen que formar también por esos genes. Porque acuérdense que la inmunología es ciega y necesita receptores o que sea algo así. Si no existe algo así, la célula automáticamente muere. ¿Por qué? Porque no tiene inmunológica completa. Ella puede que tenga su PCR y todo, pero si no tiene esta patita, ella muere automáticamente. ¿Sí? No hay errores inmunológicos en lo que se refiere al sistema inmune externo. ¿Ok? Después sí vamos a ver que sí existen errores. Normalmente, para que nosotros estemos sanos y nos protejamos de todo, tiene que suceder esto. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que todos estos segmentos van a formar desde el receptor que está en la superficie hasta también las señales transmembranas y lo que ellas van a llevar de
señales al interior de la célula. Si existe un solo error en alguno de ellos, ella muere automáticamente. Ahora bien, eso es uno de los principales aspectos que tienen que saber todos. Pero así como se formó el TCR, que esta es la célula T y esta es la célula presentadora de aquí. Ambas células simultáneamente, por un lado, el tipo está haciendo la célula T y de repente, por otro lado, se está creando el macrófago que le va a presentar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso todo ocurre en el mismo momento y en el mismo instante. Entonces, una vez que ya también creó su TCR, estas son señales o receptores que le permiten el funcionamiento exacto y específico de esa célula. Ejemplo, el CD28, ¿qué hace él? El CD28, un correceptor que ayuda a la activación o estimulación de esas células T para que actúen en contra de ese activo. Ella debe tener un correceptor en el B7, 1 o 2, dependiendo del tipo de célula. Entonces, ese correceptor B7 se une a ella y permite estimular las señales para que esta célula presentadora de antígeno siga produciendo la cantidad. Por ejemplo, si es un macrófago, puede seguir produciendo no solamente con bacterias, sino produce quimiotaxis, produce oxonina, produce granulaciones que ya tenga dependiendo del tipo de antígeno, el otro macrófago, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos tiene un rol fundamental. Obviamente, tiene que estar todos los receptores de las citoquinas, porque cada citoquina, como ya ustedes han estudiado en el estudio de células, sabemos, cada una tiene una función específica. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos estos marcadores, ¿verdad? ¿Cuál es el peso molecular que ellos tienen? Y en áreas de tiempo no me voy a poner, pero ustedes tienen que saberse las funciones que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, el CD44 pesa 80.000 Dalton y modula la apoptosis en el linfocitos T. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya esa célula T hizo su efecto, ella va a morir automáticamente por apoptosis. O en el momento de que ella no tenga una capacidad adecuada, lo que pasa es que esto no es de este semestre, pero en algún momento la célula T puede, esto no es de este semestre, pero para que tengan una idea, en algunos momentos ella puede ser ineficiente, y eso se llama frustrada en algunos casos. Entonces, en ese CD44 la eliminan automáticamente para que no hagamos daño a la circulación y no haya una función. Por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. El CD1, que ya está en los tipos simples, es decir, para que vean que todos son importantes, cuando ella se está formando, para estar en los tipos simples no maduros, debe empezar a formar el las receptores que le permiten unirse a la célula presentadora de antígeno. ¿Están claros? Es decir, cada uno de ellos tiene su función específica. Ahora bien, el CD28, como les dije, tiene una coactivación de la célula. Esto es un ejemplo, no. Son, a grosso modo, algunas. El CD45, ¿qué hace él? Que esa célula se desploma, esté firme hasta el momento, o no se una a ningún otro antígeno, hasta que no llegue el antígeno por el cual él se formó. ¿Estamos claros? Porque de repente sale la célula de CD4, pero se va a conseguir con muchísimas cosas que tenemos en nuestro organismo. De repente ese día tuvimos una interacción con un alérgeno X, o tuvimos interacción con un herpes, o tuvimos interacción porque entramos a pabellón con una bacteria X. Pero este CD4 que se formó en ese momento, única y exclusivamente va a actuar contra un estreptococo que tenemos en la garganta. ¿Me explico? Puede ser que tengamos un estafilo en la nariz, porque tenemos sinusitis, pero él no va a ir para acá, sino va a ir específicamente a la garganta. ¿Estamos claros? ¿Sí? Okay. Y así todas y cada una de ellas tiene una función específica que se la van a ver. ¿Ok? Muy bien. Las células T se caracterizan, aparte de tener todos sus correceptores bien, una vez que esa célula T se unió al antígeno, ¿verdad? La célula T tiene la característica de que ella puede dar 4 tipos de respuesta. ¿Sí? La T, CD4, estamos hablando, ¿verdad? Estamos ya con memoria, ¿verdad que sí? Muy bien. Este linfocito CD4 tiene la característica de que ella puede dar 4 tipos de respuesta
Y cada una de ellas es específica dependiendo de lo que amerite el sistema inmunológico. Cuando ellas se unen para que dé una respuesta TH1, ¿qué necesitan? ¿Qué pasó? ¿Hay examen de datos? Pero, o sea, ¿se refiere a qué antígenos se unen para que ella se diferencie de esa ruta o de esa vía? Ajá. Pues el TH1 es para bacterias y virus, si no me equivoco. O sea, si el antígeno al cual se une esa célula o al cual se le presenta esa célula. No es para bacterias. Ok. Pero hay una sola característica. El TH1 es para virus, si no me equivoco. Virus. ¿Y para bacterias? También. Pero usted me comentó que bacterias es todo. ¿Característica de la bacteria? Disculpe. Pueden ser tanto intra como extracelulares. Las bacterias pueden ser tanto intra como extracelulares. Y aquí hay respuestas globales en inmunología, porque veo que ya de unos años para acá los grupos vienen y me contestan las dos cosas. Eso es lo que está mal. Entonces dicen, bueno, positivo y negativo. Eso está mal, porque es positivo y negativo. Pero yo le dije, claro que me dijiste, pero las respuestas no son iguales. No es una cosa o la otra. Usted dice las dos, obviamente está mal. ¿Me explico? Entonces, muchachos, hay que empezar a estudiar. La respuesta TH1 viene dada por antígenos intracelulares. ¿Estamos claros? Sea como se llame. Si es intracelular, la respuesta va a ser de tipo TH1 obligado. ¿Estamos claros? Esa respuesta TH1 te va a producir bacteria mediada por quién? Por citokina. ¿Quién le va a decir siempre a las células qué es lo que quieren hacer? La citokina, como los papás. Bueno, en algunos casos, hay hijos que no le hacen caso a los papás. Pero normalmente los chiquitos, vamos a poner los pequeños, ¿a quién le hace caso a uno? No, de la mamá. Cualquier hijo. Así es las células. ¿Ok? Entonces, las citoquinas son las que comandan y le van a decir a esa célula PCD4, PCD8, cuál va a ser la señal o la respuesta que va a dar. Si el antígeno es intracelular, la respuesta que va a dar, mediada a través de la interleucina 12, va a ser la respuesta TH1. ¿Y por qué la interleucina 12? Entonces, ¿qué va a producir esto? Va a mirar, una vez que produzca un tipo de respuesta, también es mutuamente excluyente. Si el linfocito T da una respuesta TH1, ¿qué quiere decir? Que la otra respuesta es misma. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces va a producir interferón gamma, interleucinador y factores de activador. Ahora les pregunto, ¿por qué producir estas citoquinas que están aquí? Hay que saber hacer las cosas. Cada una de ellas tiene un rol fundamental con las cuales se produce. Por ejemplo, el interferón produce proliferación y vitalización del interferón. ¿Y por qué el interferón es tan importante? Porque el interferón, habíamos dicho que es una citoquina que es viral, en los virus, en las bacterias intracelulares, inhiben a nivel de núcleo intranuclear la replicación de ella. Entonces, obviamente, no debemos verificar el efecto humano. Y así cada una de ellas. La interleucina 2 produce proliferación y vitalización de granulocytos, es decir, todas las células que componen la mayoría de los componentes es el sistema inmunitario. ¿Estamos claros? Es una perpetuación de esa respuesta, de la una. ¿Estamos claros? ¿O no estamos claros? Porque lo veo más tardío que la bola de fuego. Pero si no estudiamos, no vamos a entender nada. Voy a dar rápidamente, lo que pasa es que nos vamos a atrasar. Voy a dar rápidamente un repaso. Habíamos dicho que existen células de sistema inmunitario, ¿verdad? Que actúan de la misma forma y de la misma manera de la misma intensidad. Cuando esas células del sistema inmunitario están frente a un antígeno, ¿verdad?
celular o el organismo intracelular. ¿Qué va a pasar con esa célula T? Se desguaza. Y va a tener memoria. ¿Ok? Ya queda ahí, en stand-by, esperando volver a encontrarse con ese mismo antígeno intracelular para atacar. ¿Está muy claro? ¿Sí? Muy bien. Si por el contrario una bacteria extracelular, ¿qué va a pasar? Va a producir proliferación y diferenciación de interleucina 4. ¿Qué hace la interleucina 4? Proliferación y diferenciación de células T. ¿Está claro? Entonces, se inhibe esta, se produce esta y la TH2 va a dar origen a la interleucina 4, 5, 13, obviamente, ¿cómo va a ser la respuesta TH2? Desviada por qué? Por anticuerpos. Por eso se libera la interleucina 4, porque va a ser proliferación y diferenciación de células B. Se le va a presentar a la célula B y la célula B va a producir anticuerpos que contra la TH17, que en muchos libros van a ver la respuesta de interleucina 23, que va a producir interleucina 17, un factor estimulante de clona, interleucina 6, se dice que ella potencia en su momento determinado la respuesta de tipo TH1 bajo ciertas condiciones. ¿Okay? Y finalmente, ¿qué otra respuesta va a producir? La de la vía de la Fox, mediada por la interleucina 10 y el TGFB. Cada una de ellas tiene una respuesta fundamental que ustedes también se la van a aprender. Entonces, cuando ese proceso se desarrolló, tiene que haber alguien que le diga, ya está así, ya es la bacteria, o el virus, o el hongo, o lo que sea que se produjo ahí, o el antígeno que está aquí. ¿Y quién cree usted que lo hace? La vía de la Fox, que es la que indica a cualquiera de ellas que ya terminó y que ya debe cesar su función y hasta ahí llegó el daño que van a hacer y automáticamente ya apaga. ¿Está muy claro? Entonces, estas tres son activadoras y esta es inhibitoria, reguladora o supresora, porque es la que pone el electrón en la cosa. ¿Verdad? Como cuando uno sale con el lobo. Tú vas con el necesito, pero en un momento tú no pones el electrón, ¿verdad? Y dice, no, aquí, ya hasta aquí llega. Exactamente, si fue por la célula. ¿Está muy claro? ¿Sí? Ok. Para que nosotros poder saber y entender esto bien bonito, ustedes tienen que reflexionar la relación de la citocina, porque si ustedes no saben la citocina, no van a saber por qué se está eliminando y qué está pasando en ese momento. Muy bien. Entonces, esto es más bonito, ¿verdad? O mejor explicadito las proteínas que lo conforman, ¿verdad? Y la respuesta de cada uno de ellos. ¿Sí?
que qué va a pasar cuando ese célula B está ahí en el cambio, tranquilita, esperando, y llega un antígeno determinado, ella inmediatamente aquí va a actuar y va a formar anticuerpos contra este antígeno que se presentó aquí. ¿Está bien claro? Entonces, como ya tiene diferenciación a plasmocitos, diferenciación a células de memoria, maduración con actividad y cambio de clase. Ella tiene esa capacidad de hacer el órgano periférico y específicamente genital. ¿Está bien claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces tiene dos formas de activarse o de activación, porque normalmente en las presentaciones donde van a ocurrir los órganos secundarios, allí es donde se les va a presentar el derivado formar los anticuerpos de esa célula de beta, ¿sí? Entonces, ella es igual que en la médula ósea, va a pasar por todo ese proceso que va a empezar desde la célula pluripotenciadora, una célula germinal, y en la medida que ella va pasando por todos esos estadios, aquí se van a ir arreglando esos genes que vimos. Se van arreglando esos segmentos génicos hasta llegar al segmento B de boca, que son cadenas pesadas y cadenas ligeras. Las cadenas pesadas para poder reconocer el antígeno y la ligera para poder mirar el tipo de inmunoglobulina que se necesita. ¿Ok? Ahora bien, en la medida de que ella va evolucionando, también se le van agregando o se le van colocando todos los determinantes antigénicos que también debe tener. Es decir, los receptores que tiene la célula B. La célula B no solamente es BCR, a través del cual reconoce el antígeno, sino que también tiene correceptores en su superficie, y esos correceptores también tienen que estar todos así para que haya una señalización entre la célula presentadora de antígeno y la célula B, para que pueda tomar la inmunoglobulina o el anticuerpo. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que no entienda algo y yo lo vuelvo a repetir? No tenemos nada, ¿verdad? Que sea de historia del conflicto B. Exactamente. Es viernes, creo que no sé si es que no estudian nada, porque hasta el viernes algo entendía, pero hoy vinieron que para nada. ¿Hay alguna duda? ¿Vuelvo a preguntar? Porque las dudas, ojo, en el seminario yo les hago una pregunta, porque ustedes son un as. Yo les digo, mire, díganme usted por cómo se forman las células B en el ganglio. Entonces ella me dice, justamente eso es lo que yo le iba a preguntar antes de que me sea. Entonces usted estudió, o no supo qué es lo que pasa en el ganglio, ¿verdad? Pero estoy dando chance, entonces me pregunte, me diga, y yo con mucho gusto se lo voy a explicar. En la práctica no se explica nada, la práctica ustedes me explican a mí. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver algo que creo que no entendimos más. Cuando nosotros nos ponemos en contacto con una bacteria extracelular, ¿qué necesita el organismo? Tiene el sistema inmunitario. ¿Qué hace el sistema inmunitario? Aquí no hemos hablado de mecanismos de evasión. Yo he logrado evasión en algún momento. Jamás. Ojo, en la práctica, si yo estoy preguntando de estudiantes de evasión, que no sé, porque yo más que no estoy diciendo que si tiene esto, que si se salió de la vacuna, que no se salió, que si tiene como no. Aquí estamos en lo básico normal que tiene que pasar. ¿Ok? Entonces, la evasión, obviamente lo vamos a ver cuando veamos cómo hacer, pero hasta este momento, si nosotros no sabemos lo normal, menos vamos a saber lo normal. ¿Verdad? Porque estamos acostumbrados a que tenemos lo normal rapidito, que es como más sentido. Bueno, inhibe todo y le puede salir, sí, pero tenemos que saber primero por qué sale. Y después, ¿qué es lo que hace que él inhiba y empieza a salir? ¿Estamos claros? Entonces, vamos rápidamente. Si es una bacteria extracelular y el organismo necesita memoria, ¿verdad? Porque es extracelular,
Mira, tienes que producir memoria. Es como cuando usted en su casa llega el novio, viene la mamá, le pasa el escáner y le dice, ese muchacho no te conviene. Ese muchacho no te favor y me lo deja ya. Ya usted tiene la señal, ¿verdad que sí? Y todo lo que haga la mamá es para decirle que no, un muchacho no lo trae a la casa, para ese muchacho no estudia, para ese muchacho no empieza a uno, ¿verdad que sí? Hasta que por fin le quiten a la muchacha el muchacho, ¿verdad que sí? Si es lo contrario, y ella lo trae y parece maravilloso el muchacho, ¿verdad? ¿Qué dice la mamá? Y tenías el favor y se compra ese muchacho, como ese no volvió a conseguir. Ojo, también pasa con los muchachos. Ustedes le llevan a una muchacha y te dice primero la mamá, la más los varones. Yo no tengo varones, pero la mamá le pasa el cambio, ¿verdad que sí? No, son para nada. Por ahí no me salí porque yo no se lo digo. Me hace el favor de salir de esa niña, ya. Pero mamá, nada, dice la mamá. Él no fue esa muchachita, no, por esto aparece la mujer y usted dice, no, no, como que no, está diciendo todo. Pero si la muchachita es buena, usted se la lleva, ¿verdad? ¿Qué dice la mamá? Perfecto y maravilloso, y cada vez que usted va a hacer algo, mira, Marilina, yo no le dije que se llame Marilina, ¿verdad? Pero no me digo, muy mal. Si yo voy, ¿verdad? Y soy una novia de X persona de Juan, por ejemplo, ¿verdad? Aquí. No, tú no sabes. No, yo no quiero problemas, Juan. ¿Cómo se llama usted? Jan. ¿Ah? Jan. ¿Usted tiene novia aquí? Ah, bueno. Yo soy la novia de Jan, ¿verdad? Y soy excelente muchacha. Esas cajetas de libro, del cuento de hadas. Y él me lleva a conocer a su mamá y la mamá le dice, ya, esa muchachita me hace el favor y cuidado cuando te vas a estar viendo con esa niña. ¿Verdad que sí dice? Ajá. Entonces, si ya me dice, ay, va a salir este viernes, no, llama a tu marido para que la lleve. La mamá es la primera que le dice, ¿verdad que sí? Hay una reunión, vamos a bautizar no sé qué. Ya sé cómo me va a traer, no me va a traer a más nada. ¿Por qué? Porque uno hace el hincapié de que lo que es tiene que darse con usted. Igual es, no. Él va a emitir las señales inmediatamente y le dice, tienes que formar memoria para este antígeno extracelular que está aquí. Cuando él envía o emite esas señales extracelulares a través de qué? De las citoquinas, como te las vimos, ¿verdad? Entonces, volvemos al cuadrito, a los padres en la B. ¿De acuerdo, verdad? Volvemos al cuadrito donde está el linfocito T, ¿verdad? CD4, ¿verdad? El linfocito T, CD4, ¿qué va a hacer? Una respuesta de tipo TH2, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la TH2 viene mediada por la interleuquina 4, que es la interleuquina 4, proliferación y diferenciación de células B. Y como este es un antígeno extracelular, él necesita que se forman células B, ¿verdad que sí? Formó, entonces, viene el linfocito TCD4 y formó en la célula B. La célula B, inmediatamente esa señal va ¿a quién? A la stem cell, ¿verdad que sí? La stem cell empieza así, a dar las líneas germinales. ¿Para qué? Para formar ese linfocito B. ¿Para quién? Para que le dé. Entonces, una vez que eso sucede, no solamente le va a dar el receptor BCR para que conozca el antígeno, o el FAB, que es con el que se unen ciertos receptores en otras células, ¿verdad que sí? Sino que también tiene que darle todos los receptores que necesita esa célula B. ¿Para qué? Para que la célula B tenga también su propia característica de estimular citoquinas, estimular el proceso de adhesión, estimular la respuesta o parar la respuesta, dependiendo de lo que esté. ¿Estamos claros? Y esos son todos los receptores que necesita esa célula para poderse formar. ¿Sí? No puede disociar porque activarse, ¿sí? Su formación para poder activar el motor de la piel. Ahora sí vamos un poquitito más claro. Ok, ahora sí sabemos de dónde sale. Entonces, obviamente, ella también puede en algún momento esta célula B ponerse autorreactiva, que quiere decir que ellos también tienen selección positiva y negativa. Si esta célula B que se está formando ahí en el timo, perdón, en la medula ósea, cuando se le presenten todos los determinantes antigénicos, ella se vuelve reactiva. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Muere por apoptosis.
ciertas patologías de base, ¿verdad que sí? Ejemplo, un alergia, es más, lo más sencillo para hacer un alergia, ¿verdad? Uno que se la pase con rinitis, uno de los historias que tomó chile, que la nariz que llueve, en fin. Ese paciente o esa persona tiene un antígeno, ¿verdad? Que en este caso se llama alergia, ¿no? Porque es de alergia, ¿no? Tiene un antígeno. Ahora, esa célula B, si esa célula B se está formando para un estreptococo que está en la garganta, cuando ella se forma o pasa por aquí, por este filtro de selección, ¿qué pasa si ella ataca la bacteria que ustedes tienen aquí en la garganta? ¿Ah? Ellos se están presentando todos los determinantes anteriores. Obviamente se le presentan los propios, pero pueden colarse todos porque están ahí. Extra. Por ejemplo, tengo una sinusitis, ahí hay un estafilococo. ¿Ustedes creen que el estafilococo no busca una medicina? Y si la reconoce, ¿qué pasará? Muere por apoptosis también. Entonces, muchas veces nosotros tenemos en nuestro organismo o tenemos una parasitosis intestinal gravísima. También se le puede presentar, pero esto es única y exclusivamente diseñado para el estreptococo que usted tenía en la garganta. Usted tiene un mecanismo muy específico y es ese y ese. Es decir, usted tiene su esposo, su novio, y usted no se va dando besos con otro. Pero yo no que sabía, creo yo, no debería pasar. ¿Verdad que sí? No sabían todos, pero Porque está raro. único y exclusivo, muchachos. Y después ustedes ni lo ven, lo echan un cuentico de una patología. Está claro, pero bueno, porque única y exclusivamente se creó, esto es un ejemplo, para que usted puede conseguirse con el intestino, puede conseguirse con la nariz, con el oído, con los ojos, con lo que ustedes quieran. Pero el ataque solamente es de la garganta, porque si no él muere por apoptosis. Sin embargo, hay veces que estos anticuerpos se pueden producir en pequeñas cantidades y hacen alergia. ¿Qué quiere decir eso? Que no actúa contra ningún antígeno que esté aquí presente. También muchas veces cuando se queda alérgico en la circulación, alergia quiere decir que no tiene ninguna activación. O pueden depurarse o pueden eliminarse. Y normalmente cuando ellos se reconocen al antígeno al cual fueron, por lo cual ellos fueron activados, ahí sí tienen su vida que van a la circulación y hacen su función característica. Ok, entonces, cuando el antígeno se presenta por primera vez, el sistema inmune produce la misma reacción denominada una respuesta primaria. Se produce fundamentalmente en los ganglios y en el vaso. Durante la respuesta primaria se producen unos linfocitos de memoria que se recordarán la estructura de cada epítope del antígeno para posibles infecciones futuras. ¿Qué quiere decir? Que cada antígeno cada célula B va a estar o va a reconocer un determinante antigénico que está en orden. Por aquí lo leo. En el epítope. ¿Ok? Y se va a unir con quién? Con el parásito. ¿De qué? Del anticuerpo. ¿Está claro? Entonces, uno con uno. No existe, para cada epítope hay un parásito. No es que para cada parásito hay un epítope. O sea, como un hombre y una mujer. Porque un hombre tiene que ser un negro. Entonces, la inmunoglobulina. Esa célula B tiene la capacidad de producir inmunoglobulina. La inmunoglobulina, como le dije, son la parte o la variable que tiene los constantes no se conoce al antígeno, las variables de la inmunoglobulina. Pero, ¿verdad? Las inmunoglobulinas, como ya vimos, son unas proteínas catiónicas. Ellas se dividen en dos. Tenemos las alfa-globulina y las beta-globulina. Las alfa-globulinas son las albuminas y tienen otras características que las vamos a ver en lo que conocemos en este semestre, ¿no? Y las beta-globulinas son las que producen las globulinas, que producen las inmunoglobulinas, que son las que se conocen hasta este semestre. Ahora bien, cuando estas señales se emiten en el mundo, como ya nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? A través de la DNL, los neutrones, toda esa serie de cuestiones. Ellos igualmente van a repetir un endoplasmático, el ribosoma termina de darle la energía necesaria que va a dar todos esos correceptores que necesita el linfocito B. Y una vez que esto ocurre, ella va a salir, ¿verdad? Al citoplasma como una N molécula, ¿verdad? De
Y de allí ella sale ya a la superficie a expresarse como el PCR para reconocer a quién, a la misma al cual fue creado. Esa reorganización de que el agua, ¿verdad?, es más o menos la misma, muy parecida a la que teníamos con la célula de la célula. En cambio, pero al no ser una terminal de ADN con cadenas ligeras y cadenas pesadas que se van a unir o van a tener ciertos splines de estos segmentos, hay unos que se van liberando en la medida que se van produciendo para que para dar origen a una sola cadena ligera para una inmunoglobulina específica. Es decir, un solo tipo de una sola inmunoglobulina no va a ser la A, va a ser la E, va a ser la N. No. Cada una tiene una determinada. ¿Sí? Ahora bien, en la medida en que esas cadenas se le van dando al linfocito B, también se le van a dar todas estas estructuras o determinantes que ellos van a tener como receptores que le va a permitir que cada uno de ellos, por ejemplo, las enzimas, transmitir la señal cuando se una a su péptido antigénico. Por eso lo que estoy diciendo es que cada uno de esos genes tiene una importancia necesaria para que esa inmunoglobulina, cuando se una a su antígeno, tenga su activación y pueda responder de la mejor manera. Porque si pasa algo en alguno de estos segmentos, entonces ¿qué va a pasar con la inmunoglobulina? No va a funcionar y eso va a producir patologías en el paciente que se le da el Entonces, en la medida que se unen las cadenas pesadas con las cadenas ligeras, eso es lo que va a producir la inmunoglobulina completa. Y esa inmunoglobulina al salir va a tener su principal determinante, que es el PCR, para unirse al antígeno. ¿Ok? Entonces, cuando ellas se están uniendo, inicialmente siempre se va a formar la inmunoglobulina N. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Bueno, se lo tienen que estudiar. Siempre se forma la inmunoglobulina N. Y una vez que la inmunoglobulina N se forma en todos los procesos maduros, ustedes han visto, por ejemplo, un examen dengue, que yo creo que todos lo han visto, ¿verdad? O COVID, que todo el mundo toca el un COVID, o si no se lo hizo, un familiar se lo hizo, ¿verdad? COVID, IgM negativo, IgG positivo, ¿verdad que sí? Y así lo vemos para dengue, así lo vemos para citomegalovírus, así lo vemos para ciertos organismos. ¿Qué quiere decir que diga IgM positivo o negativo, o IgG positivo o negativo? ¿No le cuenta? La IgM es la inmunoglobulina de fase alta, es decir, es la primera inmunoglobulina que siempre se va a liberar en el proceso. ¿Ok? Entonces, cuando ella está activa, ¿qué quiere decir? Que el sistema inmune de echando pierde y el paciente o la persona que está padeciendo la enfermedad porque está liberando su inmunoglobulina está activa. Pero cuando ya es IgG, quiere decir que lo que quedaron fue anticuerpos de memoria, que el paciente le dio la enfermedad, la tuvo en algún momento. ¿Y qué tiene ahí? Memoria y memoria. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, los segmentos B de J se van a unir. Primeramente, ellos tienen unos exones, que ustedes pueden ver aquí: gamma 1, gamma 2, gamma 3, epsilon, alfa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los gamma van a ser inmunoglobulina G, los delta van a ser inmunoglobulina D, los epsilon van a ser inmunoglobulina E, los alfa inmunoglobulina A y los mu inmunoglobulina E. Entonces, cuando una persona necesita, se forman todos los genes, pero si él necesita formar inmunoglobulina M, que es la primera, que es la fase aguda, el segundo segmento BDJ va a contar mu, por ejemplo, en este primero, y lo pega aquí y sale como una inmunoglobulina E. Aquí el ejemplo, ¿verdad?, es para salir como inmunoglobulina G. Entonces, aquí tiene todos los intrones. Él viene y hace un screen, por eso que ellos tienen enzimas
el gamma aquí para salir ¿qué? Como inmunoglobulina G. ¿Estamos claros? Y lo mismo hace para la inmunoglobulina A, etcétera, etcétera. Lo que necesite el organismo como eso. Entonces, esta inmunoglobulina, una vez que se creó, ¿verdad? Tiene la parte de arriba que se llama FAB, que es la que se une con la cadena pesada, que se une aquí a la antígena, al cuadro de origen. Y la FAB es la que tiene el receptor para unirse a ciertas células del sistema inmunológico. Tenemos otra característica que ya la vimos anteriormente, que la inmunoglobulina N se caracteriza porque tiene 5 patitas, mientras que la G tiene solamente, las otras demás tienen solamente una sola patita, por eso necesitan 2 o más para que active el sistema de complemento, mientras que la M, con una sola de ellas, activa el sistema de complemento porque tiene 5 patas. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de inmunoglobulina que existen, ¿verdad? Donde tienen cadenas pesadas y donde son las cadenas ligeras que van a tener. Aquí está cada una de ellas, el tipo de cadena, es un resumen, ¿verdad? Que vamos a ver en el libro. Las cadenas pesadas, ¿cuáles son? Las cadenas ligeras que posee, el número de carbonos de hidratos que tiene cada una, la distribución en la sangre, más o menos cómo está el sitio principal donde cada una de ellas tiene su principal activación. Quiere decir que lo tiene por otro lado, pero normalmente. ¿Ok? Entonces, el periodo de latencia primaria, es decir, cuando una persona tiene un proceso por activación de anticuerpos, la de IgM, la de la fase aguda, ¿verdad? Ella es una latencia más larga, la síntesis de inmunoglobulina es más lenta, la persistencia del anticuerpo es baja, ¿verdad? Los títulos de anticuerpos son bajos en este paciente y la dosis de inmunógeno necesaria es alta. ¿Usted sabe lo que es un inmunógeno? Un inmunógeno es la capacidad que tiene ese antígeno para estimular el sistema inmunológico. Puede ser más o menos inmunogénico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar un ejemplo. Si usted quiere impresionar al mundo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta, no sé, ¿qué se hace usted? Rafael, ya hemos estado antes, ¿no? No, Rafael, ¿verdad? ¿Usted tiene novia aquí? Rafael, ¿verdad? Si a mí me gusta Rafael, ¿verdad? Y yo vengo así como chaita verde, pues sí, una colita, una broma, una cosa ensalada suyo, pero si a usted le gusta la mujer del campanante, eso no me van a mirar. O sea, ni supo, cuando me preguntan, ¿y qué es ese ensalado? Yo no sé, una chama ahí, ¿me entiendes? Porque cuando ella me vio venir, obviamente no me va a mirar, porque no pudo el tallo que él necesita, ¿verdad que sí? Ahora bien, no vamos a estar en una fiesta. Esta cosa que todo se transforma, ¿verdad? Se vuelve irreconocible todo cuando yo lo quiero. Y después yo me pongo una minifalda, me pinto, me arreglo bien bonita, o sea, toda descampanada, pues. Y vengo y él me ve, y él, hola, ¿cómo estás? Y se acerca a mí porque estamos en una broma, un ejemplo, ¿verdad? Y él lo que me dice, ¿tú estudias en la universidad? Yo digo, no, yo estudio contigo. ¿Conmigo? ¿Dónde estaba yo que no lo he visto? ¿Dónde se mojó? La verdad, hasta el lado que yo me sentaba, porque no ni me miraba. ¿Por qué? Porque ese es el grado de inmunogenicidad. Si yo soy baja, él no me va a ver, pero si yo me pongo de permanente y cubro las expectativas de Rafael, no me va a quedar, ¿verdad que sí? Y después sorpresa, cuando me vuelvo a ver que no quiero decir hablar, me pongo, cuando me vuelvo a ver otra vez así, porque me vuelvo a ver todos los días con la cara, ¿verdad? Entonces, cuando me vuelvo a decir, no, que va, el piso, porque dice que es no. Entonces, en dirección, mientras que con el IgE, que es la que se crea posteriormente, se llama etapas, ¿verdad? Secundaria es completamente muy distinta o
porque pusimos un ¿Qué video con el necesita él cuando está dando la formación? Él, los complejos que desbota, cuando está de pro y madura, ella es una condición psicoeconómica para que esa inmunoglobulina salga completamente madura al exterior. Se comprobó que si este determinante no está, la célula muere para la célula bebé, porque no está completa. La G es la que se encuentra en mayor proporción, ¿verdad? Y es la más pequeñita y está por todo el organismo. Y es por ser la más pequeñita se atraviesa la barrera. Por lo tanto, ya rica en la leche materna, en el cerebro, etc. La N en menos cantidad, pero es la que se activa en todos los procesos funcionales, está en el suelo y en las membranas de todos los grupos. La E, menos del 1%, también tiene reacciones parasitarias o reacciones alérgicas que ya se encuentran y a nivel de piel. La hemoglobina A puede estar repartiendo células y secretorios. La célula está en todos los que se llaman linfomas vasculares. Están a nivel de intestino, están a nivel de hemoglobina A, que es la representación, todo el trato más especial de lo que entra en nuestro organismo. Mientras que la secretoria está en todas las secreciones de nuestro organismo. En la sangre, perdón, en el lágrima, en el sudor, etc. Y la D que ya lo dije. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, continuamos el miércoles a las 7 aquí. Sí, el miércoles a las 7 aquí. Vamos a tener solamente, terminamos el viernes, vamos a tener solamente clase. Miércoles y jueves. El viernes vamos a tener clase, el lunes organicé para todas las horas. ¿Ok? Así que el viernes no tenemos actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Si tienen alguna pregunta, muchachos, de esto, el miércoles, claro, traen tu duda, ¿verdad? Y con mucho gusto se las despejo a todos para que lo vean. Despampanante.